En este video vamos a resolver el siguiente problema. Sea la función que se denota con estos corchetes angulares definida en el producto cartesiano de Rn con Rn y cuyo conjunto de llegadas son los números reales dada por la siguiente regla de correspondencia. Entonces el producto entre B1 y B2 va a ser el producto escalar de B1 con, ya no con B2 si no fuera el producto interno, sino que va a ser ligeramente modificado. A B2 primero lo vamos a multiplicar por una matriz A, luego por el resultado de eso por A transpuesta, y este vector de aquí es lo que vamos a realizar el producto escalar con B1. Entonces, por si acaso, este puntito que nosotros vemos aquí es el producto escalar en Rn, que como nosotros ya sabemos, ese producto escalar justamente constituye al producto interno usual de Rn. Perfecto. Ahora bien, cabe destacar que esta matriz A es una matriz de orden n invertible. Esto lo vamos a ver porque es importante que esta matriz n sea invertible. Y nos piden determinar si es que esta función es un producto interno en Rn. Es decir, no es lo usual, donde recordemos que si nosotros tenemos dos vectores de Rn, por ejemplo, si tengo a B1 denotado por x1, x2, hasta tener xn, y tengo a B2 que es y1 hasta yn, este producto escalar, que es el producto interno usual de Rn, B1 producto escalar con B2, simplemente es x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 hasta llegar a tener xn por yn. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que probar? Que justamente esta funcioncita que ahora hemos definido sea un producto interno. Entonces vamos con la solución de eso. En caso de que pueda ser un producto interno, eso es lo que no sabemos. Para nosotros probar que esa función dada es un producto interno, tenemos que probar los tres axiomas de producto interno. El primero, ¿cuál era? La linealidad. Recordemos que es la linealidad en la primera variable. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía la linealidad? Decía que si nosotros tomamos para todo B, W, para todo B, W, o pongámoslo así, para todo B1, B2 y B3, tres vectores que pertenecen a un espacio vectorial, y para todo C, que pertenece a los números reales, se cumplen las siguientes dos propiedades. Primero, que el producto de B1 más B2 con B3 es igual al producto de B1 con B3 más el producto de B2 con B3. Es decir, que si nosotros lo vemos como una función de dos variables, uno puede, es lineal con respecto a su primera variable, y que es que es aditiva con respecto a su primera variable. Y luego nosotros tenemos que si nosotros tenemos C por B1 producto B2, esto tiene que ser igual a C multiplicando el producto de B1 con B2. Entonces estas son las dos propiedades que primero vamos a verificar. Entonces, como nosotros estamos trabajando con vectores de Rn, pues denotémoslo como tal. Entonces sean B1, B2 y B3 vectores de Rn arbitrarios y C un número real cualquiera. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos que verificar primero la aditividad por este lado. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener entonces B1 más B2, el producto de B1 más B2 con B3. ¿Cómo nosotros realizamos o cuál es la regla que nosotros nos daban en el ejercicio? Es la siguiente. Hay que analizar qué es lo que nos decía el ejercicio. El ejercicio nos decía, bueno, el primer
vector que tú recibes, a ese vector vas a realizar producto escalar con el segundo vector, pero que resulta de multiplicar A por B2, donde este es B2, y luego por A transpuesta. Ah, perfecto. Entonces, el vector que va a estar multiplicando aquí a la izquierda va a ser el que recibimos como primera variable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que esto va a ser igual a ¿qué? A B1 más B2, producto escalar, con el vector que resulta de multiplicar a B3, que es nuestro segundo vector acá, con A y con A transpuesta. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora bien, resulta que como este productito de aquí, el producto escalar, es un producto interno, entonces, ¿qué cumple por el hecho de que sea un producto interno? ¿Qué ya debe cumplir? Ah, ya este como tal, como es el producto interno usual, ya es un producto interno en particular, entonces ya este cumple la linealidad. Entonces, y además no es muy difícil probar de que si nosotros tenemos tres vectores en general, si nosotros tenemos B1 más B2, producto interno con B3, esto es igual al producto escalar de B1 con B3 más B2 con B3. De hecho, es súper sencillo probarlo. Incluso lo vamos a ver como una simple nota. A ver, fíjense en lo siguiente. Como para que quede súper clara esta parte aquí. Si nosotros tenemos tres vectores en Rn, vamos a suponer que yo tengo x1, x2 hasta tener xn. O, sí, más, esta es la parte que tenía b1 más b2. El segundo vector va a ser y1 hasta yn. Y esto producto escalar con un tercer vector que lo vamos a poner z1 hasta zn. Esto es súper sencillo. En la primera parte nos va a quedar un vector que va a ser como es la suma en Rn, componente a componente, x1 más y1, x2 más y2, y así seguimos hasta tener xn más yn, producto escalar con el vector z3, cuyas componentes son z1 hasta zn. Perfecto. Ahora bien, el producto escalar simplemente dice multiplica primera componente con primera componente, suma el producto de la segunda componente por la segunda componente. Es decir, este producto de aquí no es nada más que x1 más y1 por z1 más x2 más y2 por z2. Ah, perfecto. Y así seguimos hasta tener más xn más yn por zn. Ahora bien, dense cuenta que esta última suma es una suma de números, y una suma y multiplicación de números reales. Entonces aquí aplica la propiedad ¿qué? La propiedad distributiva, quedándonos lo siguiente. Entonces nos va a quedar x1 por z1 más y1 por z1 más x2 por z2 más y2 por z2 más, y seguimos de esta manera hasta tener xn por zn más yn por zn. Estoy casi que cubro esto. Si nosotros reordenamos los términos donde solo tenga la multiplicación de x por z y luego la multiplicación solo de y por z, vamos a tener lo siguiente. Aquí x1 por z1 más x2, que es lo que tengo aquí, x1 por z1 más x2 por z2, y así hasta llegar hasta xn por zn. Nos va a quedar de este lado entonces x2 por z2, no, x2, sí, x2 por z2 más xn por zn. Ups, cierto que aquí muchos más términos, porque siguen el mismo patrón. Entonces aquí vamos a tener más xn por zn. Perfecto, eso por un lado. Y si nosotros cogemos ahora los términos que faltan, que es la multiplicación de los zetas por las y, nos va a quedar y1 por z1 más hasta llegar a yn por zn. Pero resulta que este producto que nos queda aquí es el producto escalar de ¿quién? De x1 hasta xn con z1 hasta zn más que lo que nos queda al lado de acá es el producto del vector que contiene a y1 hasta yn con
Z1 hasta Zn. Entonces, como les mencionaba, si es que este señor es B1, este señor es B2 y este señor es B3, lo que estamos probando aquí es entonces que el producto escalar, que es un producto integral, ya lo sabemos, sin embargo aquí quería hacer el pequeño comentario, se distribuye, es decir, B1 más B2, producto escalar con B3 va a ser igual a el producto de B1 con B3 más el producto de B2 con B3. Perfecto, entonces ya una vez sabemos que esto es cierto, pues ya tenemos la seguridad que lo vamos a poder hacer acá adelante. Déjenme, voy a eliminar esto por un segundito porque esto no, simplemente era una pequeña aclaración que quería hacer. Ahora bien, volvamos acá. Para no perdernos tanto el asunto, nosotros tenemos aquí B1 más B2. Y esto que nosotros tenemos acá, la multiplicación de una matriz por un vector, me va a dar de nuevo un vector. Y la multiplicación de una matriz por un vector sigue siendo un vector de Rn. Entonces, esto en el fondo va a ser un vector, que si quieren le pueden llamar B3' por el momento. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es B1 más B2, producto escalar con B3'. Por la propiedad que les acabo de decir, nosotros ya sabemos que es cierto que si yo tengo el producto escalar de la suma con un tercer vector, esto va a ser igual entonces a B1, producto escalar B3' más B2, producto escalar B3'. Y como B3' es A transpuesta por A por B3, entonces esto nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar B1 por A transpuesta por A por B3 más B2 que multiplica a B3' es A transpuesta por A por B3. Pero resulta que lo que nos queda aquí es que justamente esto es entonces el producto de B1 con B3 y lo que nos está quedando del lado de acá es el producto de B2 con B3. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado probar por el momento? Hemos probado de que el producto de B1 más B2 con B3 es igual a la suma de estos dos productos, es decir, el producto de B1 con B3 más el producto de B2 con B3. Es decir, que por el momento ya hemos probado la aditividad. Ahora vamos a probar la homogeneidad. Es decir, ahora bien, note que se cumple lo siguiente. Nosotros tenemos que probar que C por 2 que multiplica un vector B1, producto con B2, el escalar lo podemos sacar de la primera variable de esta función. Entonces vamos a ver, ¿cómo sería esto? Nosotros nos quedaría que esto sería entonces, por la definición que nos daban, era el primer vector, que en este caso es C, por B1, producto escalar con A transpuesta por A con B2. Perfecto. Pero ahora bien, como nosotros ya sabemos que este señor de aquí, el producto escalar, es un producto, ya sabemos que es un producto interno, es el usual, y ya no, aquí ya no voy a hacer el comentario que hice en el caso anterior. Aquí esta C puede salir del primer vector, quedándonos entonces C que multiplica a B1 producto escalar con A transpuesta a B2. Pero justamente esto ¿qué es? Esto es el producto de B1 con B2. Y esto es igual a, y la C que está multiplicando aquí. Entonces, por lo tanto, la propiedad de la homogeneidad también se cumple. Entonces se cumplió el primer axioma, que es el de linealidad. Perfecto, ya tenemos eso por el momento. Lo voy a poner aquí con un vistito en rojo. Seguimos con el siguiente axioma, que es el de conmutatividad. Conmutatividad. O también llamado simetría, ¿no? ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que para todo U y B,
que pertenezca al espacio vectorial, se debe cumplir de que el producto de U con B tiene que ser igual al producto de B con U. No importa cuál es el orden que yo tome al momento que yo evalúo estos vectores, ya sea como primero o segundo argumento de esta función, el resultado tiene que ser el mismo. Ah, perfecto. Entonces eso es justamente lo que vamos a probar aquí. Empecemos por un lado. Nosotros tenemos, vamos a tomar, sean B1 y B2 vectores de Rn, pues ese es el espacio en el cual está definida esta funcioncita que nos da en el problema. Entonces vamos a tener lo siguiente. Note que si nosotros realizamos el producto de B1 con B2, por definición esto tiene que ser B1 producto escalar con el vector que se obtiene al momento de multiplicar A transpuesta por A por B2. Perfecto, eso por un lado. Ahora bien, de nuevo, utilizando el hecho, nosotros vamos a utilizar el hecho de que aquí, este señor de aquí, es que este señorcito que tenemos aquí, el producto escalar, ya es un producto interno definido en Rn. Entonces, además no es difícil probar, sin siquiera saber que es un producto interno, nosotros ya no es difícil ver de que si nosotros tenemos U1 producto con un vector, llamémosle B3, esto es igual a B3 producto B1, producto escalar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Nosotros vamos a tener que esto es igual a ¿qué? A A transpuesta por A, que multiplica B2, producto escalar B1. Perfecto. Y aquí vamos a tener una pequeña pero muy importante consideración cuando nosotros estamos trabajando con este producto escalar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que este producto escalar, ¿cómo se define? Es decir, si nosotros tenemos dos vectores en Rn, como les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Este llamémosle B1, B1 producto escalar con B2, y si este es Y1 hasta Yn, este producto ya sabemos que era X1 por Y1 más X2 por Y2 más hasta tener más XN por YN. Pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros vemos estos vectores, nosotros podemos ver este vector como una matriz columna. Podemos darnos cuenta de lo siguiente, que este mismo resultado se obtiene al ¿qué? Al multiplicar B1 transpuesta con B2. Si nosotros tratamos a esto como si fuera ¿qué? Como si fuera una matriz columna. ¿Por qué? Porque si esto lo tratamos como si fuera una matriz columna, la B1 transpuesta simplemente ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, lo voy a poner por aquí, X1, X2, X3 hasta llegar a XN. Y B2 pues sigue quedando lo mismo, Y1 hasta Yn. Y es la multiplicación de matrices, que sería fila por columna, quedando entonces X1 por Y1 más X2 por Y2 más XN por Yn. Entonces esto es lo que trato de decir. Lo que yo les trato de decir es que el producto escalar de B1 con B2 puede ser visto como B1 transpuesta con B2. Ah, perfecto. Entonces este pequeño truco que de hecho voy a ponerme un poquito más abajo, este pequeño truco es lo que nosotros vamos a utilizar aquí. Entonces ya con este comentario, entonces vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo, lo voy a poner por aquí una flechita. Siguiendo este punto, entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual al primer vector transpuesto, es decir, A transpuesto a B2 transpuesto por B1. Dense cuenta que aquí, al momento que yo ya hago este transpuesto, ya esto es una multiplicación. Va a ser una multiplicación en particular de matrices, porque los vectores pueden ser vistos como matrices columna. Entonces, esto ya es una multiplicación de matrices. Entonces, ahora démonos cuenta de lo siguiente. Aquí nosotros tenemos A transpuesta por A por B2. Vamos a agrupar esto como si fuera la multiplicación de dos matrices. Nosotros sabemos por propiedades de matrices que A por B transpuesta es igual a B transpuesta
por A transpuesta. Si en este caso nosotros tenemos que esta primera parte es como si fuera A, bueno, no fue conveniente usar la misma A, y el otro, o sea, es el primer elemento y el otro es el segundo elemento, nos va a quedar que A transpuesta por A por B2 transpuesta, B2 y todo eso transpuesta es igual a B2 transpuesta por A transpuesta por A, todo esto transpuesta por B1. Perfecto. Y ahora aquí volvemos a aplicar lo mismo. Volvemos a aplicar lo mismo. ¿Qué nos va a quedar? B2 transpuesta, aquí de nuevo se invierte, va a ser A transpuesta por A transpuesta, que multiplica a B1. Pero resulta que, o eso es otra propiedad que tienen las matrices, A transpuesta es igual a A. Perfecto. Es una propiedad de la transpuesta. Entonces aquí tenemos B2 transpuesta, A transpuesta por A por B1. Entonces si nosotros agrupamos esto por aquí, démonos cuenta que aquí nos queda B2 transpuesta multiplicando a toda esta parte que he puesto entre estos paréntesis celestes. Y esto lo podemos volver a ver, esto lo podemos ver nuevamente como esto. Si yo tengo aquí B1 transpuesta por otro vector, esto se puede ver como B1 producto escalar B2. Entonces esto va a ser B2 producto escalar A transpuesta por A por B1. Ah, perfecto. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos acaba de quedar aquí? B2 producto escalar con A transpuesta A por B1. Esto no es nada más que el producto de B2 con B1. Entonces, ¿de dónde partimos? Nosotros partimos de B1 con B2. Hemos realizado todas estas operaciones y resulta que eso es igual a B2, el producto de B2 con B1. Es decir, por lo tanto, se tiene que el producto de B1 con B2 es igual a B2 con B1. Y como B1 y B2 son arbitrarios, esto se cumple para cualquier vector de Rn. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado ahorita? La propiedad de la conmutatividad, o sea, el axioma de conmutatividad. Y ahora, ¿qué es lo último que nos falta? ¿Qué es lo último que nos falta? ¿Qué es lo último que nos falta probar? Es el axioma de positividad. El tercero. Positividad. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice, bueno, para cualquier vector que uno tome en un espacio vectorial, siempre que yo quite al cero vector, se debe cumplir de que el producto interno de B consigo mismo tiene que ser sí o sí mayor que 0. Se debe cumplir eso para poder decir que esto es un producto interno. Entonces notemos lo siguiente. De nuevo, tomo un CAB, un vector de Rn, pero lo tenemos que tomar en el espacio en particular en el cual nosotros estamos trabajando. CAB, un vector de Rn. Entonces, note lo siguiente. El producto de B con B es igual, por definición, por cómo nos daban a nosotros el producto interno, al primer vector, es decir, B, producto escalar con un segundo vector que se obtiene de A transpuesta con A con B. Perfecto. Y aquí vamos a volver a utilizar el truco que utilizamos en el axioma anterior, de nosotros poder interpretar a B1 producto escalar B2 como B1 transpuesta por B2. Es decir, esto va a ser igual a B transpuesta que multiplica a transpuesta por A por B. Ahora bien, notemos que A transpuesta, que B transpuesta por A transpuesta, esto que yo tengo aquí, no es nada más que A por B transpuesta, porque A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta, que es justamente lo que nosotros tenemos ahí. Es decir, aquí que estamos teniendo A por B transpuesta por A por B. Ah, perfecto. Hasta el momento vamos bien. Y volvemos de nuevo a usar ¿qué? A usar el hecho de que el producto escalar puede ser visto como B1 transpuesta por B2. Entonces en este caso, tanto B1 como B2 es el mismo. Es decir, nosotros tenemos A por B producto
escalar con A por B. Y aquí resulta algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya sabemos que este producto de aquí, el que es el escalar, es un producto que ya sabemos que es un producto interno. Y cuando uno tiene un producto interno, uno puede inducir una norma, sabiendo que la norma de un vector B no es nada más que la raíz cuadrada del producto interno de B con B, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando con el producto interno usual, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con el producto interno usual de Rn, ese producto justamente es este producto escalar. ¿Eso qué quiere decir? Que para un vector de Rn, ¿verdad? ¿Qué se va a cumplir? Se cumple que va a ser la raíz cuadrada de B producto escalar con B. Entonces, si nosotros tenemos A por B, que en el fondo es un vector de Rn, y acá A por B, que también va a seguir siendo un vector de Rn, y por si acaso, ¿por qué es un vector de Rn? Podría ser se lo podrían estar preguntando. Si nosotros tenemos aquí esta matriz, que es una matriz cuadrada de orden n por n, y este vector B, se puede ser visto como una matriz columna, es decir, tiene n filas y una columna. Al momento que nosotros realizamos el producto, esto nos va a quedar un vector A por B, denotado de esta manera, que tiene orden n cruz 1, es decir, sigue siendo una matriz columna, y entonces va a ser un vector de Rn. Entonces, a lo que voy con esto es que al realizar el producto escalar de AB con AB, esto va a ser entonces la norma de AB, ¿verdad? Al cuadrado, porque entonces si es que yo quiero que justamente solo sea el producto de B con B, es decir, que del vector consigo mismo, entonces esto va a ser al cuadrado, ¿verdad? Donde esta norma, por si acaso, es la norma que es inducida, pero por el producto interno usual, que le voy a poner una U, voy a ponerle esa norma es la norma que se induce, pero con el producto interno usual, es decir, donde esta norma que hemos obtenido ahorita es la norma inducida por el producto interno usual de Rn. Ahora bien, ¿cuál es una de las características que cumple una norma? Que esto siempre es mayor o igual que 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos llegado hasta el momento? Nosotros a lo que hemos llegado hasta el momento es que el producto de B con B es igual a la norma, pero ojo, esta norma siendo la norma inducida por el producto interno usual de Rn, ¿verdad? Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Pero mi pregunta es, ¿cuándo justamente se hace 0? A ver, una norma, es decir, nosotros sabemos que esto va a ser mayor o igual que 0. Y yo me pregunto, ¿cuándo eso es justamente 0? Ah, perfecto. Entonces, a ver, nosotros nos preguntamos, A por B al cuadrado es igual a 0. Pero nosotros sabemos que una norma, ¿verdad? Bueno, es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a tener que A por B es igual a 0. Nosotros tenemos que una norma, si nosotros tenemos una norma es igual a 0, entonces ese vector necesariamente tiene que ser el 0 vector de Rn. Y aquí es donde entra el punto de que aquí es donde entra la importancia de que A tiene que ser invertible. Porque si A es invertible, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, nosotros ya sabemos que si la norma de este vector es 0, es porque ese vector tiene que ser el 0 de Rn. Es una de las propiedades que debe cumplir una norma. Entonces, si nosotros lo multiplicamos a ambos lados por A inversa, que nosotros sabemos que lo podemos hacer, ¿por qué? Porque en el ejercicio nos dice que A es invertible, es decir, esta matriz existe. Entonces, A por A inversa, A inversa por A nos queda la identidad, por B nos sigue quedando B. Y esto nos va a quedar A inversa por el vector nulo, nos queda el vector nulo. Ah, perfecto. Entonces,
El único caso en el que esto de aquí se hace 0 es cuando ese justamente es el vector 0. Pero como nosotros, al momento de que planteamos esto, nosotros decimos o tomamos o queremos que esto sea válido efectivamente para todos los vectores sin considerar al 0. Entonces, como el único caso en el que esa norma se hace 0 es cuando tomemos a B el 0 vector, entonces, por lo tanto, se tiene que B con B siempre es mayor que 0. Nosotros sabemos que esto de aquí es mayor o igual que 0. Pero como nosotros ya estamos quitando el hecho de que B no puede ser el 0 vector, entonces ya simplemente esto va a ser siempre mayor que 0. Y se cumple entonces el axioma de positividad. Perfecto. Entonces, como se cumplieron los tres axiomas, se va a tener que, por lo tanto, esta función que nosotros teníamos denotada por estos corchetes angulares es un producto interno de Rn o en Rn. ¿Por qué? Es otro. Dense cuenta que este producto no es el usual, es uno que no es el usual. Y hemos demostrado que este producto, que esta función efectivamente es un producto interno en Rn. Y con eso termina este ejercicio.